¿Qué skills debe tener el líder de una cartera tan importante para poder sobrevivir a las olas, a los maretazos que te da la política peruana? Lo más importante es rodearte de gente, incluso de gente que sepa más que uno. Un líder debe ser capaz, en mi criterio, de saber escuchar, saber cuáles son sus limitaciones y no tener ningún tipo de complejo de acudir a expertos o a personas que pueden apoyarlo en su toma de decisiones. Entonces, yo creo que ese es un primer tema, la escucha y la capacidad de no creerte dueño de la verdad. En el MEF no se puede hacer nada si no tienes el apoyo de la línea, como se denomina, que son las direcciones generales, porque finalmente si te ven como un advenedizo o como una persona que no lucha por los fueros del ministerio, te pueden hacer la vida cuadros, que tener un nivel de empatía, dándole el espacio a lo técnico. Una canción especial para ti, un título que te resuene en la mente. Bueno, últimamente estoy en modo playero porque ahora paso tiempo entre Lima y Punta Hermosa. Entonces me gusta, te vas a reír con esta, me gusta Bad Bunny. Cosa que probablemente nadie va a creer que me guste Bad Bunny, pero sí, me encanta. Te cuento otra infidencia. Yo no quería ser economista, yo quería ser arquitecto, yo pinto. Yo gané el premio de arte del colegio. Yo vivía en París y pintaba en el metro, cuando vivía en París, en el metro con pasteles en un par de estaciones en el metro en los 80. El tema de inseguridad es un factor que creo que va a condicionar a los votantes. Lo segundo es que los últimos años ha sido un desgobierno, una inestabilidad política, un despelote y creo que la gente quiere orden. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más en Detrás de las Cifras. Hoy tenemos a un invitado de lujo, ex ministro de Economía, trabajó en organismos internacionales y hoy es un referente en temas económicos. Con ustedes, Luis Miguel Castilla. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias, Pablo, por la entrevista. Encantado de estar acá. Nos gustaría conocer un poco cuál es tu actualidad, en qué te estás desempeñando ahora, cómo viene tu día a día. Bueno, mi día a día es bastante activo. Estoy ahora en la actividad privada, dirijo un think tank, un centro de pensamiento y una consultora que se dedica a temas de mejora en la gestión pública, temas económicos, parte del tiempo, y la otra parte soy director en varias empresas del país, en varios rubros, financiero, servicios, industrial. Aparte soy columnista de 2 diarios importantes del país. Te sigo. En LinkedIn también. Y asesor de algunos bancos internacionales que operan en América Latina. Así que en eso ocupo mi tiempo. Bastante ocupado. Bastante. ¿Haces deporte? Sí, aunque no parezca. Cuando me llegó la crisis de la media vida, cuando cumplí 50 años, hace unos años, me puse a ser deportista y llegué a ser un half Ironman, aunque no parezca. Sí. Entonces eso ya vino la pandemia y lo arruinó, pero sí me gusta hacer deporte. Ok. Bueno, tú has trabajado en varias cosas, para simplificar. Has tenido varias posiciones a lo largo de tu carrera, pero una de las que más se te recuerda es la de ministro de Economía y Finanzas en la época de Ollanta Humala. ¿Cómo fue trabajar en ese ambiente de incertidumbre para ese contexto, ¿no? ¿Cómo es liderar la cartera más importante del Perú en un ambiente de incertidumbre? Complicado porque un antecedente, yo era viceministro del régimen anterior, de Alan García, y Alan García y Humala no es que estuvieran en la misma línea ideológica, al contrario, eran rivales y contrincantes políticos. Y yo actué como bisagra entre un gobierno y otro y creo que contribuí a darle estabilidad al país en un momento crítico, como mencionas, ¿no?, de alta incertidumbre. Lo bueno es que ya venía yo en el caballo, tenía el equipo y tuvimos que obviamente ajustar las políticas a las prioridades del gobierno de turno. No fue fácil porque todavía había mucho radicalismo y estatismo en el gobierno de Humala. Acordémonos que su Congreso y su bancada fueron elegidas con la gran transformación. Claro. Y luego vino la hoja de ruta y entré yo en el escenario, digamos, de manera muy fortuita. Y fue muy duro y luego se estabilizó y estuve en el Ministerio de Economía 3 años y medio, que es para el estándar de hoy en día todo un récord. Casi 40 meses. Más de 40 meses y hoy día el promedio de duración de un ministro de Economía, lamentablemente, es 6 meses
y hemos visto que el actual ministro pues, tuvo 3 meses y lo sacaron, ¿no? Lo cual es muy malo para la aplicación de políticas públicas que requiere un marco de estabilidad. Y continuidad, ¿no? Así es. ¿Por qué salió Salardi? ¿Cuál es tu perspectiva o tu opinión sobre esto? A ver, a mí me apena mucho, en general, aparte de hablar de las personas, de que un ministerio tan importante como tú lo mencionas, Pablo, sea sujeto a esta volatilidad, porque creo que no hay ningún país. Imagínate un gerente general de una empresa o el gerente de finanzas de una empresa que lo cambien a cada rato. Esa empresa no creo que tenga buenos resultados. Lo mismo ocurre con un país en la conducción económica. Entonces, creo que en el caso del exministro Salardi, parece de que no, dos cosas creo yo, no sintonizó plenamente con el resto del gabinete. Hubo mucha fricción, en particular respecto a asignaciones de recursos. Recordemos que la política fiscal los últimos años ha sido deficitaria y mucha presión de gasto, por un lado. Lo segundo es que mucha presión de los partidos políticos que dan sustento al gobierno. El partido que controla la Comisión de Presupuesto comenzar a exigir créditos suplementarios y esto significa aumentar el gasto y eso va en contravía de reducir el déficit. Y una serie de leyes, por ejemplo, una que promocionó mucho el ministro Salardi, el exministro Salardi, fue un nuevo marco legal para las asociaciones público-privadas. Las APP. Para las APPs. Y lo primero que ha hecho Pérez Reyes ha sido observar ese proyecto de ley, lo que muestra estas desavenencias que habían al interior del Ejecutivo. Entonces creo que es producto de esta situación que lamentablemente salió un ministro que creo que había inyectado cierto oxígeno al régimen. Totalmente. Y estaba abordando temas de fondo en el país y bueno, es lo que hay. Estuvo destrabando un montón de cosas, ¿no? Comenzando a destrabar, porque este proceso, digamos, no se hace de la noche a la mañana, pero creo que había concitado el interés y la expectativa del sector empresarial nacional. No lo vimos en acción tanto tiempo para juzgarlo, digamos, totalmente, pero creo que sí le imprimió cierto nivel de nuevo dinamismo y que fue muy bien acogido por el sector empresarial y de hecho han sido los que más han criticado su remoción. Ahora, Pérez Reyes es un técnico experimentado y ojalá que esté a la altura del nuevo encargo. Ok. Ahora, este es un podcast de liderazgo. A nosotros nos interesa saber qué skills debe tener el líder de una cartera tan importante para poder, digamos, sobrevivir a las olas, a los maretazos que te da la política peruana, ¿no? Esa pregunta es un poco compleja de responder, pero a ver, y no pretendo fungir de líder de nada, pero de cara a mi experiencia, lo más importante es rodearte de gente, incluso de gente que sepa más que uno. Un líder debe ser capaz, en mi criterio, de saber escuchar, saber cuáles son sus limitaciones y no tener ningún tipo de complejo de acudir a expertos o a personas que pueden apoyarlo en su toma de decisiones. Entonces yo creo que ese es un primer tema, la escucha y la capacidad de no creerte dueño de la verdad. Lo segundo es que tienes que de alguna forma aglutinar, digamos, a un equipo que esté atrás tuyo. Y el equipo del MEF, un equipo muy amplio, en el MEF no se puede hacer nada si no tienes el apoyo de la línea, como se denomina, que son las direcciones generales. Porque finalmente, si te ven como un advenedizo o como una persona que no lucha por los fueros del ministerio, te pueden hacer la vida cuadros, te pueden hacer patinar, tomar decisiones erradas, y eso no es positivo. Entonces tienes que tener un nivel de empatía, dándole el espacio a lo técnico y ya tú tomar las decisiones políticas y asumir obviamente los costos que eso puede traer, de ser el caso, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de ir aprendiendo en el carro. Un tema que a mí me ayudó mucho, digamos, de crear esta empatía fue el hecho de que cuando yo entré al MEF, el local era una desgracia. Y de hecho uno entra al viejo Ministerio de Economía y Finanzas y parecía lleno de cajas y no era muy... digamos, no era muy simpático trabajar larguísimas horas bajo esas circunstancias. Entonces, lo que convenimos fue de mejorar, digamos, las condiciones de trabajo, renovar, modernizar el local y eso creó, digamos, la primera vez en la historia que un ministro de Economía se ocupaba del bienestar
de los trabajadores del ministerio. Entonces yo creo que eso también ayudó a que hubiera cierto nivel de empatía. Yo bajaba mucho, muy ocupado, pero me daba siempre tiempo de caminar por el ministerio, de conocer a la gente. Y todo eso creo que no hay un manual que te lo enseñe, ¿no? Es práctica, sentido común y ir adecuándote a las circunstancias. Ahora, son intangibles también, no hay cómo medirlo, digamos, cuánto beneficio trae el preocuparse en el personal o de rodearse de las personas correctas, de personal de confianza. Pero un ministro no puede ir cambiando de personal cada vez que llega a una cantera. O sea, tiene que haber cierta continuidad, tiene que haber cierta cultura. Correcto. Y ese es uno de los errores que yo creo que lamentablemente cometió el ministro Salardi. Porque él cambió de los puestos de confianza, no viceministros, sino directores generales, que en el MEF hay como 10, cambió el 80%. Casi todos. A casi todos. Y eso en un ministerio que debe tener memoria institucional es muy malo. Porque ahora lo que ocurre es que todos los que ha cambiado ahora están en un limbo porque el nuevo ministro puede tener otras prioridades y traer a su gente. Entonces, y es algo que nunca se ha visto en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos tenido gobiernos de todo color, de todo, digamos, de toda postura política, ideológica, y siempre se ha mantenido, digamos, una línea con ajustes y matices, pero una línea especialmente en el manejo de la hacienda pública. Y cosa que se descabezó. Entonces yo creo que eso le ha hecho flaco favor a la institucionalidad del MEF. Ahora, eso es desde dentro, pero la relación con los demás actores políticos, ¿qué skills o qué habilidades se tiene que tener para poder manejar una relación de congregación y no confrontación con los demás actores políticos? Bueno, eso te lo da la experiencia, pero una cosa, Pablo, es que yo era una persona, aunque quizás no parezca ahora, muy renuente a estar frente a las cámaras, a dar declaraciones, porque no estaba acostumbrado a eso. Y claro, a uno le pueden hacer los media trainings y le pueden hacer, digamos, ayudarlos con herramientas, pero es la experiencia la que te foguea. Yo recuerdo que yo miraba hacia arriba, no miraba la cara, eran cuestiones que digamos, en mi lenguaje corporal mostraban incomodidad. Algunos lo podrían ver como, este es un sobrado, digamos, pero era un tema de no me sentía, digamos, cómodo en ese rol. Porque el rol público es muy importante en un Ministerio de Economía, donde tienes que transmitir confianza, tienes que dirigirte a los agentes económicos que te escuchan. Cualquier palabra que dice un ministro de Economía puede ser decidir si se da o no una inversión. Por ejemplo, o los bonistas que tienen nuestros papeles, si los venden o no. Es muy importante los mensajes que uno dé y la coherencia que se tenga. Entonces, eso se va aprendiendo en el camino. Por un lado, los medios de comunicación y por otro lado, el Congreso, los políticos, los gobernadores, los alcaldes que van y piden muchas cosas, al igual que los empresarios que vienen y a veces lloriquean por impuestos que no pueden pagar. Entonces tienes que lidiar con una serie de presiones y llegar pues a un justo medio, que lo técnico se imponga y saber batallas que librar y aquellas que lamentablemente tienes que ceder. Entonces son estas habilidades que uno no nace y que uno las va adquiriendo con la experiencia y no hay mucho tiempo, ¿no? Tienes que aprender rápidamente porque no hay tregua en ese ministerio. Ahora, mira, estamos a menos de un año de elecciones presidenciales. Bajo tu experiencia, ya has dicho que, bueno, tú no te consideras líder de nada, pero para muchos eres un referente en temas políticos y económicos. Bajo tu experiencia, ¿qué deberíamos buscar, o el electorado en general, qué debería buscar en el próximo presidente? A ver, esa pregunta está difícil porque creo que lo que determina las preferencias electorales no son temas programáticos, son temas subjetivos, emocionales. Y mucha gente decide su voto, digamos, a veces en la cola de la urna para ejercer su voto. Pero si uno se pone a pensar en cuáles son los dos o tres problemas centrales del país, uno es la inseguridad. La inseguridad es un flagelo que está afectando a todos los agentes económicos, desde los bodegueros, los que tienen negocios puerta calle, a los grandes empresarios, y la extorsión y estas actividades ilícitas que hoy día crecen en el país, están poniéndonos en vilo. Entonces, el tema de inseguridad es un factor que creo que va a condicionar a los votantes. Lo segundo es que los últimos años ha sido un desgobierno, una inestabilidad política, un despelote, y creo que la gente quiere orden.
quiere que este caos termine, me da la impresión. Y lo tercero es que tienes que tener capacidad de gestión. No es tanto aprobar más leyes y leyes que de poco sirven si no se aplican, sino de saber gestionar los recursos públicos y crear un entorno, digamos, propicio a la inversión privada. Y la gestión tiene mucho que ver con eso. Entonces, si estamos viendo a alguien que proyecte una solución a un problema que es muy grave para la ciudadanía. Otro que es este sentido de tener más estabilidad y quizá más mano dura para algunos. Y lo tercero es gestión, es alguien que congregue esos atributos. Entonces yo creo que esa persona probablemente no exista. Y algo que yo creo que debemos pensar a la hora de votar es que no estamos votando por una persona. O sea, hay una gran lección que estamos viendo en los últimos años, es que uno puede elegir un presidente, pero lo puede suceder su vicepresidente, claro, o puede suceder el presidente del Congreso, y lo importante que es votar por un partido, por un presidente que tenga suficiente respaldo político. Eso yo lamentablemente no lo veo en nuestro país, con tal nivel de fragmentación, con más de 40 candidatos presidenciales potencialmente, muchos muy pequeñitos, y cualquier cosa puede pasar. Entonces, a ver, yo diría que la gente tiene que informarse un poco más, que el voto que ejercemos tiene consecuencias graves, como fue el caso de cuando se eligió a Pedro Castillo, y que tenemos el Congreso que elegimos, que es un reflejo del país que tenemos. Entonces, informarse más y no caer presa pues de promesas que pueden sonar pues a muy fáciles de implementar y objetivos que son, digamos, difíciles de llegar. Entonces, problemas serios tenemos. Yo no sé si hay esos cuadros. Probablemente uno saldrá, el que más sintonice con esta necesidad, que yo lo diría, lo más importante es esa sensación del peruano de buscar una fuente de seguridad. Totalmente. Si eso se da, creo que esa persona probablemente salga elegida. Ahora, estos movimientos pendulares que hay principalmente en América Latina, que uno pasa de un gobierno izquierda, ahora pasa la Argentina, contento, el peronismo a Milei, por ejemplo, sí, correcto. ¿Crees que termine pasando algo similar acá? ¿Que pasemos de izquierda a un candidato izquierda centro o de derecha? Mira, yo creo que es un tema que no solamente es peruano, es un tema global. Si uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, que está en la atención de la opinión pública, hemos pasado del Partido Demócrata bastante caviar, como se denomina, woke, como dicen ellos en Estados Unidos, hacia el otro lado. Y lo mismo en muchos países europeos. Y lo mismo ocurre en América Latina. Acá probablemente los casos más emblemáticos sea Milei en la Argentina y Bukele en El Salvador. Entonces esto puede contagiar en general el ánimo de los votantes, ¿no? Yo veo que podría haber un cambio en el péndulo. Veo el centro muy vacío y eso es un problema, porque mucha gente quisiera sensatez y no quiere ubicarse en posiciones tan polarizadas. Pero sí podría ciertamente haber ese cambio en el péndulo y eso no significa que sea bueno. Un país no puede estar pensando ese tipo de cambios todo el tiempo, ¿no? Necesita cierto nivel de continuidad en políticas públicas claves, como ciertamente lo ha habido, y abordar problemas que no se resuelven pues con la retórica ni con promesas pues incumplibles. Es muy latino, ¿no? Esto de movimientos pendulares. Muy latino, y eso nos ha pasado una gran factura, porque tú puedes tener un caso muy interesante, Pablo, es el caso de Uruguay. Uruguay es un país que tiene alternancia entre derecha e izquierda, pero es un país que ha logrado desarrollarse y que tiene matices, obviamente, entre un partido progresista y uno más conservador o liberal, pero construye sobre lo avanzado, no trata de refundar las políticas públicas. Y es uno de los países hoy día más desarrollados, incluso ha desplazado a Chile en términos de su cohesión social y su progreso económico, tiene grado de inversión y creo que es un referente importante. Entonces, ¿cómo llegar a un modelo tipo ese? Ahora, es un país pequeñito, ¿no? Tiene 3,5 millones de habitantes, que es un tercio de Lima. Pero creo que hacia eso debemos apuntar, ese modelo donde hay alternancia y que eso no signifique pues estar al vilo del abismo o digamos, al borde del abismo cada 5 años, que es lo que nos ha pasado a nosotros lamentablemente en las últimas décadas. Ahora, actualmente se habla mucho del liderazgo con propósito. ¿En el Estado se encuentra el liderazgo con propósito genuino o encuentras pues personas que
que están dando, no sé, la última milla de su carrera profesional, o gente que ya está desgastada por encontrarse con un aparato estatal bastante rígido? Hay de todo, porque lo que tú tienes es que ha habido mucha pérdida de talento y se ha precarizado la capacidad técnica estatal. Todos estos años de inestabilidad ha hecho que mucha gente se vaya. Se vaya porque le pagan poco, se vaya porque hay mucho desincentivo a tomar decisiones, acaban empapelados en procesos administrativos, hasta penales. Entonces, es muy complejo. Y tú tienes de todo. Tienes gente muy comprometida, con mucha vocación de servicio. Tienes aquellos que están ya esperando salir porque ya han cumplido mucho tiempo en funciones de carrera, porque el Estado tiene muchos regímenes laborales. No es como el sector privado, digamos, conviven muchísimos regímenes laborales. Entonces yo creo que en general en el Estado hay gente muy buena. Cada vez esa proporción se está reduciendo, lamentablemente. Hay gente oportunista también que va a lucrar y a sacar provecho propio, lo cual obviamente es totalmente reprobable. Pero yo creo que un Estado necesita ser tecnocrático, meritocrático, que haya una capa, digamos, pública que trascienda al gobierno de turno para que haya cierta continuidad, como lo hay en otros países. Y el mérito, creo que el Banco Central, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de una entidad pública con autonomía del poder político, porque tiene protección constitucional, que ha logrado ser la institución de lejos la más respetada del país. Sí, enfocada en la meritocracia. En la meritocracia, y no solamente Julio Velarde, obviamente, es la cabeza visible, pero es toda una entidad que incluso recluta a los estudiantes de economía en todo el país en sus cursos de verano, y tiene la posibilidad de alguien salir, digamos, como practicante preprofesional y hacer carrera. Les pagan, les apoyan en sus posgrados y crea después una capacidad técnica y una fidelidad a lo largo, pues, de una carrera pública muy larga, ¿no? Ojalá así fuese nuestro Estado. Un mal hábito que tengas que corregir. A ver, tengo muchos malos hábitos que corregir. Quizás uno siempre es lograr un equilibrio entre trabajar de más y descuidar luego la salud o la familia. Yo soy muy vehemente en mis cosas y me olvido de mis problemas trabajando. Y eso creo que no es bueno, porque la vida tiene que ser, digamos, equilibrada. El balance, ¿no? Un buen hábito. Perseverante. Yo creo que soy una persona más perseverante. Yo me pongo un objetivo y no tiro la toalla fácil. ¿Un libro que puedas recomendar? Hay varios libros, pero a ver, uno que a mí me... A ver, yo leo cosas diversas, incluso busco temas que tengan nada que ver con mi economía, porque a veces ya estoy podrido de los temas económicos porque ya demasiado, ¿no? Todo el tiempo es la misma cosa. Pero no, a mí, por ejemplo, me gusta la literatura latinoamericana. Un libro que siempre me ha gustado releer a veces, te va a sorprender, es El amor en los tiempos de cólera, de García Márquez. Porque no se me hace acordar a mi familia, a estos amores y desamores de toda una vida, y son cosas que me desconectan completos. Igual los libros de Vargas Llosa, que yo los he leído casi todos, y desde el Travesuras de la Chica Mala, digamos, que me pareció muy divertido, hasta Conversación en la Catedral, y temas, por ejemplo, un libro que estoy leyendo ahora que se llama Guerra, War, que es de un periodista americano muy importante que analiza toda la transición política, la guerra de Ucrania, cómo resurgió Trump en medio de todos sus juicios y justamente esta polarización que hay en la sociedad norteamericana. Entonces, los recomiendo todos. Una canción especial para ti, un título que te resuene en la mente. Bueno, últimamente estoy en modo playero porque ahora paso tiempo entre Lima y Punta Hermosa. Entonces me gusta, te vas a reír con esta, me gusta Bad Bunny. Cosa que probablemente nadie va a creer que me guste Bad Bunny, pero sí, me encanta, y el rock, el Nueva York me parece muy divertida. Canciones de Karol G y otro tipo de música, de moda. Mis hijas influyen mucho en eso, pero me gusta todo tipo de música. También detesto música rock pesada, esas cuestiones así
medias raras, no me gustan, pero sí, me gusta todo tipo de música. Buenísimo, Nueva York, me quedé con esa. Pasamos al tercer bloque, este es el último bloque, se llama La Clave, y básicamente lo que pedimos es que nos des un consejo a todas las personas que están, digamos, iniciando la carrera, ya sea economía, contabilidad, o carreras en general, de cómo destacarse y ser un referente en la línea que han decidido seguir. Yo creo que una cuestión es que uno tiene que lo que uno aprende en la universidad, en el posgrado, no es suficiente. Yo creo que eso te da habilidades como capacidad analítica, como perseverancia, como ordenarte, pensamiento crítico, pero creo que uno crece en los puestos y uno debe aprender y nunca debe decir que sabe todo, sino siempre, hasta el día de hoy, digamos, yo tengo ya más de 30 años de carrera profesional, siempre puedes aprender algo nuevo. Entonces, creo que parte del crecimiento es no perder nunca esa sed de saber más, de aprender más, de poder mejorar tu mundo y nunca caer en zonas de complacencia y de confort. Cuando uno se dice, ya llegué, ya hice todo, ya no tengo más que hacer, yo digo, oye, hay tanto que hacer, hay tanto que aprender. Entonces, creo que una persona, digamos, que se proponga que entre al mercado de trabajo y que tenga un plan, oye, está bien que llegues a tu plan, pero hay muchas otras cosas que están ahí que puedes hacerte crecer como persona, como profesional. Y eso es lo que en mi caso ha ocurrido. Te cuento otra infidencia. Yo no quería ser economista, yo quería ser arquitecto, yo pinto. Yo gané el premio de arte del colegio. Yo vivía en París y pintaba en el metro, cuando vivía en París, en el metro con pasteles en un par de estaciones en el metro en los 80s. Y de pronto no sé por qué acabé como economista. Pero yo creo que uno tiene que también perseguir su sueño y uno tiene que siempre aprender, cultivarse y no quedarse dueño de la verdad y perseverar. Son atributos que ya los comenté a lo largo de la entrevista que hacen que una persona, digamos, cuando sale de la universidad no se encasille en algo, y si al final ves que no te gusta lo que haces, pues cambia, porque yo creo que uno tiene que estar contento con lo que hace, sentirse satisfecho y realizado. Y eso creo que es la clave para ser un líder. Luis Miguel, muchas gracias. A ti, Pablo. Y tu paciencia. Muy amable. Bueno, me despido. Les recuerdo a todos que tenemos redes sociales donde nos pueden seguir. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, LinkedIn. Seguramente aparecerá el banner acá abajo. Así que, nada, que tengan buen día. Chao, chao.